Malas noticias para el pueblo cubano. El regreso de los apagones en Cuba puede ser definitivo. Mientras tanto, la crítica situación del transporte en La Habana, solo el 30% de los ómnibus presta el servicio. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Ya en los perfiles de redes sociales del monopolio estatal de la Unión Eléctrica Nacional, UNE, se publican los horarios de los apagones en los 168 municipios del país. Cuando el gran admirante pisó la tierra en Bariay, en el oriente cubano, y deslumbrado habló de la tierra más hermosa que los ojos humanos vieron, estaba marcando definitivamente el fin de la Edad Media, que ya estaba moribunda luego de la caída de Constantinopla en mano del Imperio Otomano, los turcos, 39 años antes, en 1453. O sea, los colonizadores de la bella isla, y luego los esclavos e inmigrantes y sus descendientes, todos ya cubanos, nunca vivieron en lo que en Estados Unidos también se conoce como Dark Age, Edad Oscura, una metáfora que sintetiza el atraso social, económico, cultural y la brutalidad en general de esa etapa de la historia humana. Y oscuridad precisamente es lo que sufren ahora los cubanos, y no estoy hablando del oscurantismo de la Edad Oscura, sino de la actual ola de apagones en toda Cuba, porque en rigor son noches medievales, oscuras como boca de lobo, como la de los años 90, las que están castigando otra vez a los cubanos, ahora con el agravante del calor sofocante del verano implacable sin ventilador que funcione, y con los pocos alimentos conseguidos pudriéndose en el refrigerador sin electricidad, y todo indica que esta vez los apagones llegaron para quedarse. Ya en los perfiles de redes sociales del monopolio estatal de la Unión Eléctrica Nacional, UNE, se publican como cosa normal los horarios de los apagones en cada uno de los 118 municipios del país. Las excusas de la burocracia estatal irritan más todavía al pueblo, pues son las mismas de siempre, que si averías imprevistas, que si paros para mantenimiento, que no se pueden hacer los trabajos de mantenimientos técnicos debido como siempre al bloqueo de Estados Unidos, que impide importar las piezas e insumos necesarios, que si no hay combustible, que si patatín o patatán, para decirlo en buen criollo. Los jerarcas no dicen las causas reales, sino las consecuencias. Claro, la UNE insiste en que las causas de los apagones son las limitaciones financieras y el bloqueo que ha impedido realizar los mantenimientos requeridos de forma oportuna, y solo luego de poner el obligado parche anti-yanqui del régimen, vía UNE admite, por ejemplo, que Cuba tiene 16 de los 20 bloques de generación de electricidad del país fuera de ciclos de mantenimiento capital, y que están quemando un combustible muy agresivo que acorta los ciclos de operación y requiere una intensificación de los procesos de limpieza, de lavado y de sustitución de los conductos. Pero vayamos al grano, todas esas excusas para justificar los apagones son puras hojarasca. Enmascaran, deliberadamente o no, las verdaderas causas del desastre energético que padece nuestro país. Los jerarcas de la se limitan a los detalles puntuales de cada rotura o paralización de una planta, pero ninguno de ellos va al fondo del problema, no abordan las causas primarias, y decir solo una parte de la verdad o no toda es una forma muy efectiva de mentir, incluso sin que el burócrata de turno se percate de ello, y el resultado final es lo que cuenta. Todos juegan con la cadena y no con el mono. Por ejemplo, según los funcionarios del monopolio energético castrista, la mayoría de las generadoras de energía eléctrica en Cuba han rebasado su vida útil y están fuera de sus ciclos de reparación, por lo que las averías son frecuentes. Todas esas justificaciones y mucho más realmente son consecuencias, no causas, de los prolongados y frecuentes apagones, aunque a primera vista parecen sus causas. Pero antes de precisar los verdaderos factores causantes, detengámonos en alguno de sus efectos concretos ocurridos en los últimos días. Pululan las averías, errores, impericias y el desgano obrero. La termoeléctrica 10 de octubre de Nuevitas de Camagüey sufrió una avería en 2 de sus unidades, salieron de servicio y provocaron prolongados apagones que se mantendrían hasta el día viernes 27 de mayo. Eladio Ábalos, director de la planta, dijo que solo están conectados a la red nacional
uno de los 3 bloques generadores de esa planta. El 24 de mayo, el diario Grama informó sobre la salida del servicio de manera imprevista de la unidad 3 de la central termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes de Cienfuegos, así como las unidades 6 y 7 de la planta termoeléctrica Máximo Gómez de Mariel y la unidad 5 de Antonio Maceo de Santiago de Cuba. Antes del 18 de mayo, un error de manipulación en esa misma termoeléctrica santiaguera, conocida popularmente como Renté, sacó de servicio a la 6 de esa planta y simultáneamente hubo una rotura en la planta de Feltón. Como resultado, quedaron apagadas por muchas horas las provincias de Santiago de Cuba y de Holguín. La empresa de electricidad de Ciego de Ávila dibujó un panorama aún más grave. Desde el mediodía del día sábado 21 de mayo quedaron fuera de servicio 33 megavatios, o sea, casi 3 bloques del circuito, que representa un tercio de la demanda de esa provincia, es decir, uno de cada 3 circuitos está apagado. Aclaro que ni siquiera puede anticipar qué circuito se apagará al terminar cada apagón programado. No sabemos qué cantidad de megavatio tendremos que apagar. A mediados de abril de 2022, estuvo fuera de servicio durante 5 días la mayor central eléctrica de la nación, la termoeléctrica Antonio Guiteras de Nuevitas, Camagüey, por contratiempos surgidos en el área de las calderas, según se informó. También, antes de abordar las causas reales de los apagones en Cuba, vale otro detalle a tener en cuenta. Ningún país del mundo tiene fuera de servicios tantos bloques generadores en sus termoeléctricas. En 14 países de América Latina, las termoeléctricas son la principal fuente de electricidad y no hay apagones. Son excepcionales y muy breves, por mantenimiento técnico o por roturas graves o falta de piezas o de combustible, ineficiencia, desgano obrero palpable y falta de pericia de los técnicos y trabajadores de estas plantas. Por otra parte, sin electricidad no hay economía que funcione, o sea, los apagones agravan la crisis económica, el hambre y la desesperación de los cubanos. Pero las causas reales, no hay subsidios, motivación ni libre empresa. Finalmente, a modo de ver, las verdaderas causas del regreso en Cuba a las noches medievales son básicamente 3. Primero, el agravamiento de la crisis económica debido a los subsidios recibidos del extranjero durante décadas mantuvieron a flote la economía cubana ya no existente y que incluían el suministro gratuito del 65% del petróleo de consumo nacional. Pese a que Maduro sigue enviando petróleo gratis, la cantidad es muy inferior a la que necesita Cuba y que no tiene dinero para importarlo en el mercado mundial. Segundo, los trabajadores de ese sector clave, como en el resto de los demás, agobiados por el hambre, la escasez de todo, los salarios miserables, el malvivir general que sufren y carecen de motivación para esforzarse y laborar con eficiencia en sus puestos de trabajo. Muchos piensan, con razón, que no deben esforzarse para un patrón tan abusador. Tercero, en Cuba no hay economía de mercado, sino un sistema totalitario comunista, que encima ya cayó en su fase final de descomposición abrumadora y definitiva. Todo lo demás de este tema es superfluo, y si alguien lo duda, les recomiendo que trate de encontrar en internet si las termoeléctricas latinoamericanas o las del resto del mundo son afectadas por las calamidades, la impericia y el profundo desgano obrero que pululan en las centrales cubanas. A los apagones se suma la crítica situación del transporte en La Habana. Los ómnibus presta el servicio. El gobierno de La Habana afirmó que el panorama seguirá siendo muy complejo. El régimen cubano calificó de crítica la situación del transporte público en La Habana, donde solo funciona el 30% del parque total de ómnibuses. De acuerdo con el jefe de gobierno de la capital cubana, Reinaldo García Zapata, se encuentra activo solo el 30% del parque total de ómnibus para la transportación pública, por lo que la situación es crítica, informó el diario Tribuna de La Habana. En una reunión de trabajo, el funcionario afirmó que el panorama seguirá siendo muy complejo, a pesar de que entrarán en circulación equipos automotores de los centros laborales que permiten paliar el déficit. La crisis de transporte se ha agravado desde enero, cuando de los 881 equipos con el que contaba la empresa provincial de transporte de La Habana, solo 418
como promedio, ofrecían el servicio a la población debido a la baja disponibilidad técnica de vehículos. Luis Orlando Hernández, subdirector de operaciones de esta entidad estatal, precisó en esa ocasión que, con los 418 vehículos, solo era posible transportar unas 514.727 personas y realizar alrededor de 4.790 viajes en los horarios establecidos, de 4:30 am hasta 1:30 am del día siguiente. Para ofrecer un servicio adecuado y lograr una disponibilidad técnica superior al 95%, se necesitan más de 700 carros funcionando, aclaró. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.